Bueno, en esta parte lo que vamos a hacer es estimar un modelo lineal y un poco antes de eso tengo que explicarles qué es un modelo lineal. Entonces, la idea básica es, una vez realizados eh, los procesos que vimos en los videos anteriores, lo que tenemos nosotros es una base de datos en la que tenemos distintas variables. Fundamentalmente tenemos una variable que es la aprobación de la gestión del personaje de la lectura, una variable de comprensión de lectura y tenemos otra variable que indica que a qué condición fue asignado la persona, que es chooseRandom. ¿Sí? Y lo que vamos a intentar hacer es, con esas variables, crear modelos eh, y fundamentalmente crear modelos que miren si el tipo de lectura que la persona vio, eh, el tipo de lectura que la persona vio influye sobre la aprobación y si digamos, el porcentaje de respuestas correctas o que también leyó la lectura influye también sobre la aprobación. Eh, entonces, para eso tengo que explicarles dos cosas. Una es un poco qué es conceptualmente esta estimación. Esto no lo va a hacer a profundidad y entonces me van a tener que creer un poco, pero la idea es mostrarles que un modelo lineal eh, combina las ventajas de una ANOVA y las ventajas de una regresión. Entonces hay como dos tradiciones. En psicología tendemos a correr regresiones y perdón, en psicología tendemos a correr ANOVAs y en economía se tienden a correr regresiones. Y en general se nos enseñan esas cosas como procedimientos distintos, pero lo que va a tratar de mostrarles un poco intuitivamente es que ambas cosas son esencialmente lo mismo. Entonces, suponga que usted tiene la idea de una regresión o de un modelo lineal, es la siguiente. Eh, Usted tiene una variable X y usted tiene una variable. Y cada sujeto que usted tiene una combinación de esas variables. ¿Sí? Entonces, suponga que esto es 10. Entonces, perdón, un poquito más abajo. Perdón, supongo que esto es 10. Entonces, esta persona sería un punto que tiene 10 en X y 10 en Y. ¿Sí? Alguien que tiene un valor más grande, que tiene un punto por acá, digamos, sería un punto que tiene 30 en X y 10 en Y. ¿Sí? Cada punto, digamos, representa una combinación y estos son los datos. Suponga que esto es eh, mm, eh, el ingreso de los padres en millones y el ingreso de los hijos en millones. ¿Sí? Entonces, esta persona los padres ganaban 10 y ella gana 10. Esta persona los padres ganaban 30 y ella gana 10, etcétera, etcétera. Entonces, en un escenario ideal, digamos, donde la variable X predice perfectamente la variable Y, lo que uno tiene es una serie de puntos en una línea de 45 grados. Pero pues eso no pasa en la realidad. Entonces, en la práctica lo que uno termina es, o lo que sucede en la realidad es que uno termina, digamos, con una nube de puntos. Y esa nube de puntos representa los puntajes de toda su muestra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace una regresión o un modelo lineal? Es pasar la línea de mejor ajuste por entre esos puntos. ¿Qué es la línea de mejor ajuste? Es la línea que, para ponerlo intuitivamente, pasa por la mitad de esos puntos, exactamente por la mitad de esos puntos, pero más técnicamente es la línea que minimiza las distancias al cuadrado de esos puntos a la- es la línea que produce la menor, sí, digamos, la menor suma de cuadrados de las distancias de los puntos a la línea. Para entenderlo intuitivamente, es la línea que pasa por la mitad. Y esa línea tiene un intercepto y una pendiente. Sí, el intercepto es el punto donde se cruza con Y y la pendiente es qué tan inclinada es esta línea roja. Entonces piensen un poco intuitivamente. Bueno, antes de eso, el intercepto pues no tiene mucha interpretación teórica, es el valor que tiene Y cuando X es cero, pero la pendiente sí tiene una interpretación bastante importante y es piensen dónde es más fuerte la relación, en una
línea que es paralela al eje, vamos a ver si esto- paralela al eje X. Bueno, esto no lo pinté muy bien con este. Me quedaron los crayones. O una línea que tiene mayor inclinación. Entonces, la conclusión que uno saca cuando piensa eso por un rato es que a mayor inclinación, mayor relación entre las dos variables, mayor relación positiva entre las dos variables. Y, claro, si la línea fuera hacia abajo, pues la relación sería negativa. Eh, entonces, digamos, lo que uno trata cuando realiza una estimación de un modelo lineal es encontrar cuál es la línea que representa esos puntos, que esa línea se construye a partir del punto de intersección y de la pendiente. En un video posterior voy a tratar de introducirle las ecuaciones que están asociadas a esto, pero por ahora, digamos, hay que tener lo que quiero que tengan es esta noción intuitiva del modelo lineal o la regresión como una línea que representa, digamos, el mejor ajuste a una serie de puntos, a una serie de datos. Eh, Hay otras cosas que les voy a explicar después. Por ejemplo, es distinto si uno tiene una línea con una pendiente tal, una pendiente M, una pendiente de 10, perdón, una pendiente de cualquier cosa, de 3, y una línea que también tiene una pendiente de 3, pero que los puntos están más separados. ¿Sí? Porque si los puntos están más separados en la otra, en otra línea, supongo que usted tiene otro modelo. Sacarlo acá un poco chambonamente para hacerlo rápido, y en ese modelo es exactamente la misma línea, pero los puntos están mucho más lejos. Eso también influye sobre qué tanto ajusta la línea, qué tan, digamos, qué tan precisa y significativa es la predicción. Pero eso de nuevo es una cosa técnica que voy a tratar de explicarles en un video posterior. Por ahora voy a borrar todos estos puntos con control Z, eh, pero lo que les voy a tratar de mostrar es, a uno le enseñan que esto que se llama regresión es distinto a la NOVA, ¿sí? Y la NOVA, o a la T, que es una comparación de grupos, que es una comparación de grupos. ¿Sí? Entonces se tiene un grupo que juega fútbol, otro grupo que juega tenis, y en una variable que es fuerza física, mira si hay diferencias. Lo que les voy a tratar de mostrar es que estas dos cosas son equivalentes. ¿Por qué? Porque si uno representa un grupo como teniendo un valor 0 y otro grupo como teniendo el valor 1, eh, uno puede construir una línea que va de la media de este grupo a la media de este grupo y construir una línea, ay, esa línea me quedó muy fea, y construir una línea, digamos, que va de una a otra. ¿Sí? Y esa línea, claro, en este caso, como acá uno está en un grupo o está en el otro grupo, pero no hay nada intermedio, todos los puntos están aquí voy a hacerlo con otro color, no, pero esperemos que voy a agregar otro porque lo embarro, a ver si puedo cambiar el color. Eh, Vamos un colorcito morado. Todos esos puntos están aquí, es que se nota mucho, aquí. Y los del otro grupo están acá sobre el 1. ¿Sí? Entonces uno podría terminar teniendo como una distribución normal de datos acá y una distribución normal de datos acá. Y esta pendiente que usted va a tener acá es una forma de representar las diferencias entre los grupos. Mm, Entonces, al final, digamos, la T o las comparaciones entre grupos pueden asimilarse mm, a la metodología, digamos, que se usa para establecer la relación entre dos variables continuas, entre dos variables continuas. Por supuesto, cuando uno tiene más grupos, pues la cosa se complica un poco más, pero en ese caso lo que sucede es que uno puede definir cada grupo como una variable dicotómica con valores 0, 1. O sea, supongo que usted tiene hinchas de Millonarios, hinchas de Nacional y hinchas de Santa Fe. Entonces usted puede tener esos tres grupos para una nova, pero usted los puede definir como tres columnas distintas. Una para Millonarios, a tratar de, lo va a hacer aquí en Excel, pues para que un poco lo puedan visualizar, pero usted codifica, esto es el equipo, usted codifica uno para Nacional, dos para Millonarios, tres para Santa Fe. ¿Cómo puede convertir eso a variables de 1 0? Usted vuelve Millos, ya no me acuerdo cuál era cuál, pero bueno, Santa Fe Nacional. Y lo que usted hace es, el que es de Millos es 1 en Millos y 0 en los otros. El que es de Santa Fe es 1 en Santa Fe y 0 en los otros. Y el que es Nacional es 1 en Nacional y 0 en los otros.
Sí, o sea, se convierte esta variable, que es una variable de grupos, en tres variables de 1 y 0. En cuyo caso, esto es una cosa que voy a tratar de explicarles a más profundidad en otro, eh, en otro video, lo que usted tiene ya no es un espacio de 2 dimensiones, como este, sino tiene que un espacio de 3 dimensiones, donde lo que usted tiene es una línea que va por el espacio y donde esta variable es Santa Fe, esta variable es Millonarios, y, bueno, y la otra se infiere de las otras dos. Eso tengo que explicarlo en otro video porque es una cosa larga, pero es, un poco la idea es, si usted tiene dos ceros en esto, se infiere que está en este. ¿Sí? Entonces usted con dos variables puede representar las tres. Pero es una línea que pasa, digamos, por un espacio tridimensional. Y si usted tuviera cuatro grupos, sería un espacio de 4 dimensiones, etcétera, etcétera. El punto general es, estas dos cosas son equivalentes. Y el hecho de que la ANOVA y la regresión sean equivalentes ha producido que uno pueda usar una cosa que se llama los modelos lineales, donde uno combina variables continuas, como la riqueza de los padres prediciendo la riqueza de los niños. ¿Por qué es continua? Pues porque puede ir en valores de pesos desde uno hasta no sé cuánto venga la persona más rica del mundo, pero 100 millones. Eh, o variables de grupos donde usted quiere comparar la gente que fue a colegios privados y la gente que fue a colegios públicos, o la gente que leyó una lectura y la gente que leyó otra lectura. Esas dos cosas son equivalentes y se combinan en el modelo lineal. Eh, entonces, el modelo lineal en general más o menos se escribe de la siguiente manera. Bueno, antes hay una cosa importante y es mm, en R las variables tienen, eh, hay tipos de variables, ¿sí? Entonces hay variables que son variables de caracteres, que son variables de letras, hay variables que son variables de numéricas, que tienen como números con decimales, y hay variables enteras, bueno, hay montones de variables. Pero el punto general es el siguiente. Mm, Uno puede pedirle al programa que le diga qué tipo de variable es una variable a través de un comando que se llama class. Entonces dice class y usted a ese comando le pone eh, la variable que usted quiere que se le eh, que usted quiere averiguar. Por ejemplo, cuál es la clase de participant. Y usted le da enter y él le dice participante es una variable de carácter. Usted le dice class, eh, perdón, ¿qué dice? Si usted dice en vez de participant le dice choose random, él le dice que es de entero. Si usted le dice la que hicimos hace un rato que era prof, él le dice mm, que es numérica. Ah, bueno, una cosa que no había explicado en las partes anteriores, pero es cómo está estructurado R. Entonces en R hay objetos, esos objetos tienen tipos y por otro lado R tiene librerías y esas librerías tienen comandos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, clase es un comando. Y es un comando al que uno le tiene, digamos, a los comandos uno les mete parámetros, les mete sí, parámetros y objetos sobre los que ese comando aplica. ¿Sí? Entonces, si yo pongo class sin nada, él me dice que hay un error porque le tengo que decir que me diga la clase de qué. ¿Sí? Entonces, le tengo que poner digamos, el objeto sobre el que aplica esa acción. Eh, y la otra cosa es además de class, solo tiene un argumento que es el objeto al que se aplica, pero hay otros, por ejemplo, eh, cualquier cosa. Eta, que tenía allí. Ah, no, no debe tener activo. Eh, eh, eta, eta square, que es otra, no importa qué es. Entonces uno tiene que ponerle un modelo, tiene que decirle si quiere que sea una eta parcial o una eta total. Bueno, hay ciertos parámetros que uno le puede ajustar. Un poco lo que quiero que entiendan es
en R, cuando uno aplica un comando, tiene que meterle una información sobre a qué se le aplica y en qué condiciones se le aplica, que es lo que va acá. Mm, Eso normalmente cuando uno está aprendiendo, lo copia de los foros en internet, lo copia, por ejemplo, yo les voy a mandar este código y ustedes pueden copiar este tipo de cosas, pero lo que quiero que entiendan es dos cosas. Una es que no todos los comandos se pueden aplicar a todos los objetos. Por ejemplo, si yo le pido perdón, una media a participant, él me dice, el argumento no es numérico, o sea, la variable que puse acá no es numérica, y usted me está pidiendo una media, entonces no sirve. ¿Sí? No le puedo sacar una media a una variable que es de letras, lo que me está diciendo. Eh, un poco para ejemplificarles lo que les decía hace un rato, pues uno puede ir a aquí, pone, poco, borren el nombre de su variable particular, pues porque eso no está en internet, pero si uno pone eso, ahí le salen un montón de foros donde hay gente que tiene el mismo problema. Fundamentalmente ya eso todo está ahí. Y uno entra, mira, resuelve. Eh, Esa es la primera cosa que quiero que entiendan. Y la otra cosa es que los comandos vienen en librerías. Entonces hay librerías que vienen preinstaladas y hay otras librerías que uno tiene que instalar. Acá hay un montón que son, por ejemplo, esta effect size yo la instalé, no venía. Entonces cuando uno entra acá, usted puede ver todos los comandos que vienen en esa librería. Estos son un montón de medidas de efecto que esa librería me permite utilizar. Eh, mm, ¿Y cómo se instala una librería? Una librería se instala eh, en Packages, usted va a install y acá pone cualquier cosa. Digamos. Todas estas son librerías, entonces uno no la va a instalar porque se demora un rato, pero yo puedo instalar esta librería a través de este comando. El comando de instalar librería, uno lo puede hacer manualmente a través de esto, y acá le busca por A, todas estas son las que hay por A. Eh, o eh, hay este comando, que cuando uno guarda su script, normalmente lo pone arriba, como para señalar que hay programas que son requeridos. Entonces, con este comando, si yo lo corro, no lo va a correr porque se demora, instalaría esta librería que se llama Psych. Eh, y hay dos cosas. Entonces, uno tiene que instalar la librería y cuando uno instala la librería le aparece acá en esta lista, pero no está activa. Entonces, por ejemplo, nótense, eta square es un comando de esta librería effect size que sirve para medir. Es un tipo de tamaño del efecto. No lo voy a explicar porque eso es como una sesión completa, pero la idea general es, cuando yo escribo acá, no me lo autocompleta, pero yo digo, ¿por qué no me lo autocompleta si aquí tengo la librería? Porque yo no la he activado. Entonces, uno activa la librería dándole clic acá en effect size o escribiendo en el código library effect size. Y ahí ya queda activada. Entonces, se cuenta que cuando yo escribo ETA, él me la autocompleta. Es la forma en que uno sabe que uno tiene la librería instalada y funcionando. Mm, ¿Por qué les expliqué esto? Porque lo siguiente que vamos a hacer es mm, hacer un comando lm. ¿Sí? Lm es el comando para... Este viene preinstalado, no hay que instalarlo. Pero cuando yo lo pongo acá, entonces él me pide ciertos argumentos que tengo que ponerles. El primero es una fórmula, el segundo es el data. Creo que esos son los únicos que son obligatorios. Los otros son parámetros, digamos, opcionales que uno puede modificar dependiendo del tipo de análisis que quiera hacer. Entonces, uno cómo construye la fórmula. Las fórmulas para LM y casi que para todos los programas estadísticos, para todos los sí, como diferentes tipos de análisis en R, requieren que uno ponga a la izquierda la variable dependiente, o sea, la variable que uno quiere predecir, que uno ponga ese símbolo, la cosita que va encima de la ñ, y al otro lado ponga las variables que quiere utilizar para predecir esta variable. ¿Sí? O sea, esta es la independiente, esta es la dependiente. Uno le da clic ahí y no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque A, choose random está mal escrito, falta el uno. Y segundo, este es un momento pedagógico,
hay otro, si yo lo corro así, aunque esté inescrito, me dice que no funciona. Y me dice que no está encontrando la variable aprof. ¿Por qué? Porque le tengo que decir de qué base de datos, en qué base de datos tiene que trabajar. Entonces ya ahí yo la encuentro y le pongo. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es vaya a la base de data y con esos datos revise, créeme un modelo lineal donde choose random predice aprobar. Mm, bueno, pero antes de eso no cometamos un error y para eso era que les iba a explicar los tipos de variables y es esto. Es, eh, es esto. Cuando uno tiene una variable de grupos como choose random, esa variable viene codificada en términos de números. Viene codificada en términos de números. ¿Sí? Entonces acá un grupo es uno y otro grupo es 2. ¿Y cuál es el problema de eso? El problema de eso es que, miren acá este gráfico. Si yo tengo eh, estas mismas medias, si estos mismos datos con una media acá y el otro con otra media acá, con otro promedio ahí, pero yo codifico una variable como cero, codifico una variable como cero y codifico la otra variable como 5, así sean los mismos datos, la pendiente me va a dar menor. Y me va a dar menor porque acá puse un número más grande. ¿Sí? Entonces uno, digamos, cuando uno pone o asigna números para describir grupos, esos números son arbitrarios. Eh, y el problema es que este programa no sabe que choose_random es una variable de grupos. ¿Cómo sé eso? Porque cuando le doy class y le digo data choose_random, él me dice que es un entero. O sea, él cree que es un número con un valor numérico. Entonces, lo que tengo que hacer es decirle que esta es una variable de grupos. Y esta es la segunda, así como les dije que siempre importen por CSV, siempre las variables de grupos tienen que volverlas factores antes de utilizarlas. Y eso no lo hemos hecho. Entonces, para eso usamos este comando, en el que yo le digo, agarre choose_random, data, cosito choose_random, conviértalo en factor y métalo en data choose_random. O sea, lo que está haciendo es meterlo dentro de sí mismo, pero convertido en factor. Entonces yo lo pongo acá y le doy y pasemos acá el script que les vamos a mandar. Acá un poco. eh, para anotar uno pone un número, un símbolo de número al comienzo, numeral pues al comienzo y ponemos esto es volver factor. Volver choose random factor. Factor. Eh, y entonces, fíjense lo interesante, cuando uno lo corre y vuelve a correr este código, eh, ya le dice que es un factor, o sea, ya sabe que es una variable de grupos. Otra forma en la que uno podría hacer eso es recodificarlo acá y volverlo 1 y 0. O sea, cambiar, sí, cambiar donde está choose random aquí en la base de datos. Y volver el 2 0 y dejar el 1. Pues, volverlo de una variable de 1 y 0 para que cumpla como este supuesto del 0 y 1. Pero eso en general es muy desgastante. Por ejemplo, cuando usted tiene una variable de 4 grupos, le tocaría crear una variable de 3 grupos, como acá, le tocaría crear 3 variables adicionales y recodificarlos. Es mucho más fácil, digamos, convertirla en factor. Mm, Entonces, una vez convertida en factor, ahora sí podemos ir a correr el modelo lineal que les estaba diciendo. Entonces, aquí no va a pasar nada, salvo que acá, como, como en R todos son objetos, entonces esta instrucción que yo le estoy diciendo es, haga este modelo lineal general con esta fórmula, donde choose_random predice approve, y con esta base de datos, y métalo en un objeto que se llama LM1. ¿Sí? Entonces uno le da ahí, y no pasa nada, salvo que aquí en este lado aparece un objeto que se llama LM1, que es un modelo lineal. No les voy a explicar qué es lo que hay ahí adentro. No les voy a explicar qué es lo que hay ahí adentro porque hay un montón de información. Eso es para un video posterior. Pero la idea general es, en este LM1 está contenido los resultados del análisis que acabamos de realizar. Eh, ¿Cómo hacemos para ver qué hay en el LM1?
Le damos LM1 y eso nos da el intercepto y el coeficiente de la variable. Mm, literal, si uno, no sé si alcancemos ahorita a dibujarlo, pero literal, lo que le da este intercepto es la media de un grupo donde se cruza con el eje Y, y el otro es este número, es la diferencia entre este grupo y el otro grupo. O sea, es como, hagámoslo rojo. Ah, ya no tengo rojo. Hagámoslo rojo. Es la diferencia entre este grupo y el otro grupo. ¿Sí? Como que tanto, y esa es una forma de representar la pendiente. En variables continuas, igual, el intercepto es donde se cruza acá y ahí ya no es la diferencia entre los grupos, sino un indicador de qué tan pendiente es la pendiente. Eso lo voy a explicar en otro video porque eso es, eh, digamos, es media hora para explicar eh, esa idea. Mm, Entonces acá nos da eso de información, pero también hay una opción de hacer summary LM1, que es el nota 1 como la tabla de resultados. Para leer la tabla de resultados, eso lo va a hacer como muy rápidamente, pero es importante, el intercepto no tiene interpretación teórica, pero la variable sí. Entonces uno lo que lee es lo que está al frente de la variable, y lo que está al frente de la variable es eh, el coeficiente, se llamaría, el b después de la regresión. Si no es claro para ustedes, no se preocupen, en algún punto lo voy a explicar. El error estándar, que es un poco una medida de qué tanto varía esto. Una prueba T, que es un procedimiento estadístico para saber eh, cuál es la probabilidad de que este valor se produzca por azar. Y una probabilidad, que es la que está acá debajo del PR. Entonces, un poco, ¿cómo sabemos si es significativo o no es significativo el efecto de una variable? Porque esto es menor de 0,05. Ahora, R siempre le bota a uno el número de asterisco. Entonces, si tiene 3 asteriscos, es menor a 0,001. Si tiene 2 asteriscos, es menor a 0,01. Si tiene un asterisco, es menor a 0,05. Si uno ve asteriscos, es porque es significativo. Mm, mm, Hay otro comando, yo no sé si no funciona acá. Sí, entonces hay un comando que es lm1, donde, pongámoslo acá también, le presenta esos resultados como resultados de una, en forma de ANOVA. ¿Sí? Esto pues, es parte de otro taller, pero es una tabla de ANOVA, pues tiene ciertas características que uno a veces tiene que presentar para los artículos, pero fundamentalmente es el mismo dato. ¿Sí? O sea, acá mira, la significancia es igual. Aquí a veces la gente se confunde en R porque acá, por ejemplo, dice 0.0001106 y acá dice exactamente lo mismo, pero acá en vez de decir 06 dice 1. Pero lo que pasa es que acá, como tiene un decimal menos, este 06 se aproxima a 10 y entonces se vuelve este 1. Pero digamos, esta es otra forma de presentar los datos en forma de ANOVA, para cuando les pidan la ANOVA. Obviamente, para los que no han visto estadísticamente recientemente, pues la diferencia entre presentarlo como una regresión o como una ANOVA puede ser un poco oscura, pero no se preocupen, en algún punto vamos a hacer un video taller de esto. Eh, Punto general de este análisis, podemos concluir que la diferencia entre grupos es significativa. Mm, mm, es significativa. Eh, y un poco la idea general es, hay un grupo que, hay un grupo que tiene una media de 2,8, no es 2,8, y el otro grupo tiene una media de 2,8 menos esto. ¿Sí? O sea, hagámoslo aquí, 2,8 2,8 menos eh, esto, una media de 2,04. ¿Sí? O sea, el otro grupo tiene, el grupo que está acá en 1, tiene una media de 2,04. Y la pendiente, pues, me quedó muy mal hecho, pero la pendiente es
negativa. La pendiente es negativa. Y ahorita lo vamos a graficar usando R, entonces es más fácil de entender, pero un poco, digamos, es para que entiendan la relación entre esas dos cosas. Mm, Yo por algún lado tengo un código para mostrar eso. Y así. Entonces, bueno, un poco, una cosa importante acá es en esta tabla de summary de esto, él le pone acá choose random y le marca 2. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este efecto es el efecto del grupo 2. ¿Sí? O sea, el que disminuye ahí es el grupo 2. Y el otro grupo es el grupo que está representado por la medida del intercepto. Eso le sirve a uno para guiarse como para saber cuál es el grupo que está produciendo ese efecto. Sí, porque si esto no estuviera, usted dice, es estar en la condición uno lo que disminuye el valor o es estar en la condición 2 lo que disminuye el valor. Aquí esto le permite, digamos, guiarse. Mm, Entonces, esto no va a explicar, pero es una forma eh, aquí lo que estoy diciendo es, voy a tratar de explicar un poco por partes, pero yo le digo que me muestre los sujetos, un poco lo que hicimos ahorita con el mayor de 7 o menor de 7. Esto está en un lenguaje distinto. Entonces yo digo, muéstreme los datos en los que chosen random es igual a 1. ¿Sí? O sea, muéstreme los datos en que chosen random, muéstreme los sujetos del grupo 1. Entonces él dice false, 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 true. Entonces eso quiere decir que este debe ser del grupo 2, este debe ser el grupo 2, este debe ser el grupo 2. El primero del grupo 1 debe ser este. Vamos a comprobarlo. Eh, Vamos a ver la parte de arriba y miren, todos estos son del 2 y el primero del 1 es el sujeto 2, 4, 6, 7. Es el sujeto 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primero que es del grupo 1. O sea, el primero que cumple esta condición que le estoy planteando acá es el sujeto, es el sujeto 8. Entonces, lo siguiente que uno hace con ese código es eh, decirle eh, que me saque los datos en approve que cumplen esa condición. Si agárrame los datos de approve que cumplen esa condición. Entonces me saca 3.2, 3.0, que son los datos deben ser los datos de estos dos. Está 3.2, 3.0. ¿Sí? O sea, el subsegmenta los que cumplen esa condición. Y lo siguiente que hago para mostrarle eso es, le digo, sáqueme la media de esos sujetos. O sea, estos son los datos en approve de los sujetos del grupo 1. Ponerlo en un lenguaje más simple. Y después yo lo que le digo es, a esto, sáqueme la media de estos datos, literal, de estos datos que están aquí arriba. Y él me bota la media, y esa media es 2,886, o sea, esta media. ¿Sí? Esta es la media del grupo 1. Y ahora vamos a agarrar la media del grupo 2, simplemente cambiamos ahí la condición, y la media es 2.04, que es la misma que nos dio aquí en esta resta que hicimos. Y eso era para probarles que las medias, que el intercepto y el coeficiente en una regresión por grupos le dan a uno las medias de los grupos. Pongamos esto aquí en esto, porque eh, hay que tener el script organizado siempre. Hay que tener el script organizado siempre. Eh, Listo. Entonces ahí tenemos un modelo. Ahora vamos a construir un modelo en el que le agregamos la variable de correcto, que es el LN2. Simplemente la diferencia es que la fórmula anterior era esta fórmula, y ahora lo que le agregamos a esta fórmula es la variable correcta. O sea, le estamos diciendo, prediga a prof con choose random y correct. Choose random y correct. Bueno,
Esto no se puede poner, no sé qué pasa si uno pone una fórmula así, simplemente creo que voy a dar un error. Pero entonces para correr este modelo lo que vamos a hacer es eh, voy a correr los tres comandos, pero entonces dense cuenta eh, cómo cambia la base de datos. La base de datos lo que muestra es ya no una variable, sino dos variables y el intersecto. O sea, el efecto de choose random y el efecto de correct. Esto no lo va a decir aquí en el video, lo podemos discutir en la sesión, pues lo voy a preguntar y es, quiero que me digan si correct es significativa o no es significativa y cuál es la dirección del efecto. Acá es importante darse cuenta que correct eh, es una variable continua, no totalmente, tiene, sí, o sea, no es el mejor, el mejor ejemplo de variable continua porque viene de solo tres ítems, pero es más parecido a esto que a esto, ¿sí? Entonces, digamos, cuando se imaginen correcto, o edad, o dinero, o promedio en el pregrado, el dibujo que se tiene que imaginar es este. Entonces, bueno, tarea, decirme si esta influencia es significativa. Mm, también podemos mirar estos resultados en forma de ANOVA, en cuyo caso nos hace una tabla ANOVA con las dos variables choose random y correct, etcétera, etcétera. Eh, Listo. Entonces, este es el final de este video. En el siguiente video vamos a empezar a dibujar muy rápidamente. Voy a tratar de mostrarles ggplot, que es una de las librerías que a mí más me gusta porque te permite a uno crear unos gráficos buenísimos. Y, eh, digamos, esta es de las cosas que uno siente que son más divertidas eh, a la hora de trabajar en estadística. Ya nos vemos.